dualismo sería aquella postura antropológica para la cual espíritu y cuerpo son dos sustancias, cada una de ellas independiente de la otra. Unidas sí, pero en una unión que termina siendo accidental. Para Santo Tomás, la unión de alma y cuerpo es una unión a nivel sustancial. Quiere decir que ninguno de los dos es una sustancia en sentido pleno. El cuerpo solo existe cuando está informado por el alma. El alma, si bien puede subsistir sin el cuerpo, no sería una sustancia completa sin él, porque para sus mismas operaciones necesita del cuerpo. Por eso se puede decir que para Santo Tomás, el hombre no es un espíritu que está en un cuerpo o que utiliza un cuerpo como vehículo. No, el hombre es un espíritu encarnado. La unión entre alma y cuerpo, entre espíritu y materia, es una unión íntima. Desde ese punto de vista, Santo Tomás se distingue de todo dualismo antropológico que tendría como consecuencias en el campo del conocimiento la desconexión entre el mundo de la inteligencia y el de los sentidos. Es lo que pasa, por ejemplo, en el racionalismo moderno, donde hay que afirmar ideas innatas porque la inteligencia no puede tomar su conocimiento de los sentidos, que pertenecen a una sustancia distinta, ¿sí? Y también consecuencias éticas, ¿sí? Porque en el dualismo los valores espirituales triunfan sobre los materiales, pero derrotándolos. O dicho de otra manera, la virtud consiste en que la inteligencia y la voluntad logren reprimir totalmente las fuerzas pasionales que vienen del cuerpo. En el dualismo, alma y cuerpo, espíritu y materia están en una tensión prácticamente hostil, cosa que no pasa en el realismo espiritualista. Pero la postura de Santo Tomás tampoco cae en el extremo opuesto. El extremo opuesto sería no reconocer los dos tipos de manifestaciones operativas que hay en el ser humano. Hay operaciones de orden propiamente material y hay operaciones de orden propiamente espiritual. El no reconocerlas terminaría siendo caer en un materialismo. No ver que en el hombre hay una dimensión que es específicamente superior a todo el mundo material, con las consecuencias que eso trae. Para el materialismo también, ¿sí? Hay consecuencias tanto en el orden del conocimiento como en la ética. En el orden del conocimiento, el materialismo tiene que terminar reduciendo el conocimiento humano al orden de lo sensible, y la inteligencia termina siendo simplemente un instrumento de coordinación de los datos sensibles, ¿sí? Como dice el empirismo, ¿sí? Y en la moral también solo reconoce los valores materiales o que nos sirven para nuestra vida sensible, transformándose esa ética en un hedonismo o en un consumismo, de los cuales hay tantas variantes hoy en día. En cambio, siguiendo la antropología de Santo Tomás, el espíritu encarnado tiene operaciones espirituales, pero que para realizarlas necesita la colaboración del cuerpo. Entonces, en el orden del conocimiento, ¿sí? La inteligencia llega a un nivel que los sentidos no llegan, llega a captar la esencia de las cosas y a formularla en el concepto abstracto, ¿sí? Pero para llegar a eso necesita alimentarse de las imágenes y a la vez para aplicar el concepto a la realidad individual y sensible necesita volver sobre las imágenes para ver la esencia realizada en los individuos concretos, ¿sí? Y en el orden ético también, ¿sí? No hay hostilidad entre espíritu y cuerpo, más bien hay un llamado a realizar una armonía, que es un ideal, pero que tiene que darse, al menos germinalmente, en la misma naturaleza del hombre. Por eso la virtud para Santo Tomás no consiste en meramente reprimir pasiones, sino más bien en encauzarlas. Y encauzarlas significa darles, con la inteligencia y la voluntad, la dirección y la medida para que ellas puedan realizarse plenamente, no para ahogarlas, sino para que puedan alcanzar su verdadero fin, que es parte del fin del hombre en cuanto espíritu encarnado.